comenzar, como decía Jano, bueno, primero el Día del Señor hoy día y eso es lo que nos convoca, lo que nos congrega y nos reúne. Yo les voy a pedir que puedan abrir las Biblias ahí en el Salmo 40, porque el Salmo 40 va a ser el que nos va a ayudar a abrir esta nueva serie de predicaciones, esta serie titulada Aprendiendo a esperar, y tiene ahí una especie de subtítulo, ¿cierto?, que dice Desarrollando la virtud de la paciencia, ¿ya? Porque la virtud de la paciencia es lo que nosotros vamos a estar haciendo bastante énfasis durante este tiempo, porque justamente tiene mucho que ver la paciencia con la espera, ¿ya? Entonces, teniendo allí abierto el Salmo 40, solo vamos a leerlo dentro de poco, para poder primero tal vez generar una especie de contexto a esta serie, a lo que vamos a estar hablando durante esta serie, partiendo desde la base de que la paciencia, que está relacionada y vamos a ir viendo dentro del desarrollo de la propia serie, cómo la paciencia eh, acompaña, es parte, camina juntamente con la espera y con la esperanza. ¿Ya? Todas estas cosas están juntas dentro de lo que podemos ver a la luz de la Escritura, pero en sí mismo la virtud de la paciencia no es una virtud que sea popular. ¿Ya? No es que a la gente no le guste ser paciente, sino que o no es que la gente no quiera ser paciente, sino que las personas no quieren tener que ser pacientes. ¿Ya? Nos gustaría poder ser pacientes, ¿sí? Pero cuando somos llevados a tener paciencia, ahí no nos gusta. ¿Ya? Cuando tenemos que pasar por situaciones de paciencia, y es muy común, sobre todo en el lenguaje chileno coloquial, decir, este tipo de cosas me sacan los chorros del canasto, ya nos enojamos, nos vamos nosotros dando cuenta que no somos pacientes como quisiéramos serlo, ¿ya? Porque no, si uno le pregunta a alguien en la calle, ¿usted gustaría ser paciente? Probablemente van a decir, sí, sí, o te consideras una persona paciente y ahí van a empezar a veces sí, de repente no, ¿ah? Hay veces en que sí puedo ser más paciente, pero hay otras situaciones que realmente no puedo ser paciente. Entonces, tenemos esta situación y sobre todo en el mundo en el cual vivimos, un mundo que es apurado, un mundo que está con una necesidad de estar haciendo cosas para mañana, o sea, cuando uno está en situaciones de mucha presión, todo es para ayer, ¿no? Todo es para ayer, todo es una situación compleja. Yo tenía un jefe cuando trabajaba en el área de la publicidad que él siempre nos decía, nuestras pegas siempre son para ayer, ¿ya? Porque los clientes necesitan las cosas antes de que a ellos mismos se les ocurra. Esa era como la forma de pensar que tenía ese jefe y nos mantenía en esta dinámica de estar siempre pendientes y atentos. ¿Para qué? Para no hacer esperar al cliente, ¿ya? Porque el cliente no podía esperar, ¿ya? Entonces tenemos nosotros un mundo que está muy apurado y que obviamente no ayuda cuando nosotros pensamos en la espera y en la virtud de la paciencia como parte de ese tiempo de espera. ¿Ya? El director de la BRI, ¿ya? Y el pastor Guilherme de Carvalho, en el libro de Vanessa Belmonte, que es un libro que va a ser fundamental para nuestro desarrollo de esta serie, es un libro que no ha sido traducido al español, pero que está disponible obviamente en portugués. Vanessa es de allá de Brasil, ¿ya? Y en ese libro ella habla sobre el lugar de la espera en la vida cristiana. ¿Ya? Y es realmente algo que creemos que nos puede ayudar. Guilherme, compañero de trabajo de Vanessa allá en la Bri Brasil, plantea lo siguiente, él dice que la paciencia, y aquí lo cito literal, es una de las damas de compañía de la gloriosa esperanza, junto con la perseverancia, la paz y la fidelidad. O sea, nosotros tenemos ahí una situación de vida cristiana. Cuando nosotros hablamos sobre, por ejemplo, sobre la fe, la esperanza y el amor como las virtudes centrales del cristianismo, bueno, la paciencia está también allí, está, acompaña esto. ¿Ya? ¿Para qué? Para poder desarrollar virtud, para poder ser desarrollados en la virtud, y esto obviamente tiene una escuela, y la escuela de la paciencia, de esa virtud, es la espera. Entonces, por eso necesitamos aprender a esperar, necesitamos aprender a esperar y nadie nos enseña a esperar. ¿Ya? Salvo, ¿cierto?, cuando uno es papá y le dice a los hijos, tienes que esperar, tienes que aprender a esperar. Pero si todo el mundo está andando a una velocidad que no espera,
¿cómo pretendemos que si dentro de la narrativa constante que escuchan nuestros hijos en los colegios, con los amigos, en la televisión, todo está apurado, todo está para ayer, como decía recién, difícilmente una virtud puede ser desarrollada. Entonces necesitamos nosotros aprender a esperar, porque aquí sí es necesario entender para nosotros como hijos de Dios de que existe una relación que es una relación dinámica, se van desarrollando una junto con la otra, entre nuestra espiritualidad por un lado y por otro lado la aceptación paciente del tiempo divino. Porque lo que choca es justamente cómo Dios ve el tiempo. La palabra dice que para Dios un año son como 1000 días y 1000 días como un año. Dios no se maneja bajo el tiempo nuestro. Él creó el tiempo. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. Ya en la expresión en el principio manifiesta que Dios es el creador del tiempo. Antes de él no existía el tiempo. En la eternidad no existe el tiempo. ¿Sí? Otra mirada, tal vez, la veía ayer cuando conversábamos sobre el tema acá de cómo los patagones manifiestan su mirada del tiempo. ¿Ya? Dicen que en la Patagonia el que está apurado pierde el tiempo. ¿Ya? Fíjense en la forma de ver el tiempo. ¿Sí? En el caso de Dios, Dios no se sujeta al tiempo, solamente se sujeta a su tiempo. Y de hecho la Biblia plantea que el tiempo de Dios le da un nombre diferente. Es el tiempo Kairos. ¿Ya? Ese es el tiempo de Dios. Y para nosotros está el Cronos, el tiempo que Dios creó. Entonces, tratar de encajar el Kairos en el Cronos es difícil. No es fácil para nosotros, porque ciertamente para Dios es la realidad de lo normal. Él estableció el tiempo para nosotros y en su tiempo Él se manifiesta en nuestro tiempo. Entonces, encajar estas dos cosas, aceptar de manera paciente el tiempo divino, entonces nosotros necesitamos desarrollar nuestra espiritualidad para poder sincronizar nuestra alma con la realidad del tiempo presente. Aquellas cosas a las cuales Dios nos está llevando a poder ver, observar, pensar y ciertamente poder vivir en nuestra vida. Pero ese es el punto. Esperar duele. A nadie le gusta esperar. ¿Sí? Somos seres realmente impacientes. Entonces, ¿cómo nosotros podemos enfrentar el tiempo doloroso de la espera? Y esa es un poco la idea de eh, entrar en esta serie sobre la espera con esta primera reflexión, esta primera predicación que lleva por título La necesidad de la espera. Es necesario que aprendamos a esperar. La necesidad de la espera. Porque en esta necesidad de aprender a esperar, nosotros vamos a aprender a reconciliar el tiempo, o aprender al menos a reconciliar nuestra vida espiritual con la noción bíblica del tiempo. Es hacia allá donde la palabra de Dios nos va a querer llevar. Y es necesario de que sea así para poder eh, ir obteniendo, muchas gracias, para poder ir obteniendo eh, la redención, no solo del tiempo, ¿ya? Porque sería muy fácil y adelantado todavía, estamos recién empezando la serie, decir de que vamos a redimir el tiempo. Pero para redimir el tiempo primero hay que redimir otras cosas en nuestro ser. Y entre ellas, ciertamente, nuestros deseos, nuestros planes y nuestras expectativas de vida. Es allí donde está el problema de nuestra impaciencia. No está en el tema de si el tiempo corre más o menos rápido, no está en si el tiempo o el día tiene 27, 28 horas. El tema está en que nosotros tenemos deseos, planes y expectativas que al no conocer su desenlace y nuestro corazón está apurado para poder resolver las cosas, entonces nos ponemos impacientes. ¿Ya? La virtud se desvirtúa. Y es allí entonces donde esperar duele. Esperar no es algo agradable a pesar de que es la escuela de la paciencia. Entonces anhelamos ser pacientes. ¿Por qué? Porque es una virtud. ¿Ya? Es parte del fruto del Espíritu. Sin embargo, para poder Dios forjar nuestra vida y poder nosotros adquirir ese valor tremendo de la paciencia, de la virtud de la paciencia, tenemos que aprender a esperar. Tenemos que aprender a esperar. Y entonces acá, respecto, ¿cierto?, a este tema, el tiempo divino, ¿eh?, del que hablaba yo, este kairos, y la paciencia que aprende a respetar el tiempo divino,
Es la paciencia la que nos enseña a respetar el tiempo divino. Eso crea, ¿ah? Cuando estas dos cosas comienzan a encajar, la paciencia, que es una virtud, y es una virtud, entonces proviene de Dios, y en eso podemos estar felices, porque no es algo que nosotros tengamos que buscarlo desesperadamente, viene, pero somos sometidos a espera para desarrollar algo que Dios nos da. ¿Eh? No es simplemente así, voy a esperar que Dios me dé paciencia. No, en el minuto en que Dios nos da paciencia, nos da prueba. ¿Ya? Porque ahí viene la fe, la paciencia, la fe, la esperanza, el amor. Todas estas cosas caminan juntas en el desarrollo de la vida cristiana. Allí donde el tiempo divino y la paciencia que respeta el tiempo divino, que comprende el tiempo divino, es allí, en ese espacio, donde Dios trabaja nuestro ser. Es en ese lugar donde Dios trabaja. Y es hacia allá donde la palabra de Dios nos va a guiar. Entonces, en esta primera predicación, veremos cómo el salmista, aquí en este caso es David, nos enseña a esperar activamente, una espera activa. ¿Ya? No es una espera pasiva que simplemente se sienta a esperar, sino que es una espera activa en lo que Dios hace en, por y a través de nosotros. Estas cosas van a estar juntas y las vamos a poder ver bien aquí en el Salmo 40. Vamos a leer, el Salmo 40 tiene 17 versos, pero vamos a leer solamente los 10 primeros, ¿sí? Entonces la palabra del Señor dice así: para el director del coro, Salmo de David. Al Señor esperé pacientemente, y Él se inclinó a mí y oyó mi clamor. Me sacó del hoyo de la destrucción, del lodo cenagoso. Asentó mis pies sobre una roca y afirmó mis pasos. Puso en mi boca un cántico nuevo, un canto de alabanza a nuestro Dios. Muchos verán esto y temerán y confiarán en el Señor. Cuán bienaventurado es el hombre que ha puesto en el Señor su confianza y no se ha vuelto a los soberbios ni a los que caen en falsedad. Muchas son, Señor, Dios mío, las maravillas que tú has hecho y muchos tus designios para con nosotros. Nadie hay que se compare contigo. Si los anunciara y hablara de ellos, no podrían ser enumerados. Sacrificio y ofrenda de cereal no has deseado, has abierto mis oídos. Holocausto y ofrenda por el pecado no has requerido. Entonces dije, he aquí, vengo. En el rollo del libro está escrito de mí. Me deleito en hacer tu voluntad, Dios mío. Tu ley está dentro de mi corazón. He proclamado buenas nuevas de justicia en la gran congregación. He aquí, no refrenaré mis labios, oh Señor, tú lo sabes. No he escondido tu justicia dentro de mi corazón. He proclamado tu fidelidad y tu salvación. No he ocultado a la gran congregación tu misericordia y tu fidelidad. Palabra del Señor. Ok, entonces como siempre lo hacemos, les voy a pedir que tengan allí abiertas sus Biblias para poder ir contrastando lo que vamos a ir descubriendo en el propio texto. Este salmo está dividido en dos grandes bloques. ¿Ya? Naturalmente el salmo está dividido en dos grandes bloques. Uno de ellos va de los versículos 1 al 10 y el otro del 11 al 17. Del 1 al 10 nosotros tenemos un salmo que podría ser reconocido como un salmo de acción de gracias. ¿Ya? Si ustedes se fijaron con lo que fuimos leyendo, habla mucho sobre esto. Y la segunda parte, del 11 al 17, podría ser tomado como si fuese un salmo de lamento. ¿Ya? Si lo siguiésemos leyendo ahí, y los invito a que lo puedan leer después, vamos a ver que efectivamente el salmista genera un salmo de lamento. Sin embargo, esta primera parte es sobre acción de gracias. Y es una acción de gracias por algunos resultados que el salmista coloca, ¿ya? Y son resultados de qué cosa? De haber esperado en el Señor. ¿Ya? Así comienza la declaración. O sea, el salmista dice allí, al Señor esperé pacientemente. ¿Sí? Ahora, hay algo interesante en este primer verso, en la primera declaración, después de la instrucción de cómo tiene que ser tocado el cántico, ¿cierto? Dice acá que es para el director del coro, y luego añade que es un salmo de David. Eh, David es el protagonista. Eso es lo primero que nosotros vamos a comprender y entender. David es el protagonista de este salmo, es él el que está hablando. Y hay un énfasis, como decía yo recién acá,
que es traducido, al menos aquí en la Biblia NBLA, dice, al Señor esperé pacientemente. Esas dos palabras, esperé pacientemente, ¿sí? En el hebreo es un énfasis, ¿ya? Si nosotros pudiésemos leer directamente desde el hebreo, diría algo así como, esperé esperando al Señor, ¿ya? Esperé esperando al Señor, o esperé esperando por el Señor. También podría ser una traducción. Fue traducido como pacientemente, pero la verdad es que es importante destacar de que es un énfasis porque la lengua hebrea, al no tener comillas o poner en negritas, ¿cierto? ¿Ya? O hilativas, la palabra, o en el hebreo, nosotros necesitamos otras formas de dar énfasis. Y una de ellas es la repetición. ¿Ya? Nosotros vemos, por ejemplo, declaraciones en el Antiguo Testamento que son repeticiones como el consabido santo, santo, santo. ¿Ya? Kadosh, Kadosh, Kadosh. Es un énfasis. Se está tratando el autor de decir, esto es muy importante. Y en este caso acá nos está diciendo, esperé, esperando. ¿Ya? Parece una redundancia en el español, pero eso es lo que es. El autor está queriendo enfatizar de que está en un tiempo de espera. Estoy esperando, y estoy esperando, esperando. ¿Sí? Así que es una espera, podría ser incluso interpretada como una espera bastante larga. ¿Ya? Una espera no acortada, no acotada por alguna situación en particular. Entonces, es interesante de que el salmista diga, eh, digamos, estoy esperando o esperé esperando, porque esa sería, como les decía, una traducción tal vez un poco más literal, esperé esperando, porque el salmista está con eso, porque habla siempre al final dice en el Señor o por el Señor, ¿sí? Y allí es donde nosotros vemos de que el salmista nos está invitando a poder entender de que él está manifestando una profunda confianza en Jehová, una profunda confianza en el Señor. Y aquí yo me recordaba estos días, mientras estudiaba el texto, de nuestra serie de Habacuc, ¿ya? En la serie que tuvimos de Habacuc, Habacuc también está en una espera consciente, ¿ya? Sobre todo cuando ahí en el capítulo 2, en el versículo 1 de Habacuc dice, estaré en mi puesto de guardia. Después de que había hecho él su denuncia, el Señor le responde. Y nuevamente Habacuc responde al Señor y dice, ok, no entiendo lo que vas a hacer, porque Dios le dice de que Él está llevando a un pueblo enemigo a tomar posesión de todo Jerusalén y que van a pasar por una tribulación. Y Habacuc dice, ok, no entiendo lo que vas a hacer, Señor, pero, y ahí es donde está esta parte que dice, voy a esperar esperando en el Señor. Él lo dice de esta forma, estaré en mi puesto de guardia. O sea, ahí hay una espera activa, porque estaré, nosotros lo vimos en la serie, ¿ya? Ahí las personas que no la han escuchado pueden ir hasta la serie que se llama Habacuc, y allí esa palabra estaré tiene que ver con espera, pero mi puesto de guardia manifiesta justamente una espera activa, ¿ya? Una espera que está atento a lo que está ocurriendo. Y después dice otra cosa, y sobre la fortaleza me pondré, eso es lo que dice Habacuc. Habacuc estaba en esta espera activa, confiante sobre la roca firme, eso es lo que veíamos en esa serie. Y fíjense que es la misma actitud de David, fíjense lo que dice el versículo 2, después de que dice que lo sacó de un hoyo de la destrucción, ya me voy a referir a eso, del lodo cenagoso, pero dice, asentó mis pies sobre una roca y afirmó mis pasos. Es interesante notar de que esto no solamente está aquí en Habacuc, sino que también en otros lugares, los profetas también, cuando esperan. ¿Ya? Nosotros podríamos mencionar, por ejemplo, a Jonás, que espera también, pero espera con un corazón torcido, espera la destrucción del pueblo. ¿Ya? Se sienta a esperar de que Dios destruya a Nínive, ¿cierto? Eso no ocurre. Ahí Dios reprende a Jonás, llama la atención de Jonás, pero hay una espera activa en lo que Dios puede hacer o en lo que Dios está haciendo. Y eso es lo que David nos está invitando. Cuando él dice, esperé esperando en el Señor o esperé esperando por el Señor, nos está diciendo esto mismo. Estoy esperando para ver lo que Dios está haciendo o lo que Dios hará. ¿Ya? Y eso obviamente está sustentado en lo que Dios ya hizo. ¿Sí? La fe de la palabra, no sé, que la palabra nos muestra en toda la obra de que el Señor ya hizo. Nuestra fe en Jesucristo es por la obra que Él hizo. Nosotros tenemos acá una constante en la Escritura y que puede ayudarnos a poder fortalecer nuestra fe. Entonces,
en medio de algún tipo de situación adversa, porque el salmista dice acá que el Señor le oyó y que le sacó del lodo cenagoso, lo sacó de un hoyo de destrucción. Entonces estamos frente a una situación adversa. David tiene la seguridad de que él puede esperar esperando al Señor, de que él puede esperar tranquilamente en el Señor. Y esto es algo que obviamente nos va a ayudar a nosotros en nuestra vida hoy. ¿Por qué? Porque todos nosotros vamos a pasar por situaciones en las que vamos a tener que esperar, ¿ya? Dios puede obrar de manera inmediata, ¿sí? Es interesante cómo el Señor muchas veces nos lleva a situaciones extremas para poder enseñarnos a esperar en Él y a confiar en Él. Entonces no vamos a superar el hecho de que Dios va a poner a prueba estas cosas en nosotros, ¿sí? Él nos va a hacer pasar por situaciones donde tendremos que esperar porque Dios nos creó a nosotros en una realidad que está limitada por el tiempo y por el espacio, a diferencia de Él, como decíamos al principio, ¿ya? Él nos creó para la eternidad, pero solamente Él es eterno. Nosotros tenemos un inicio, ¿ya? Entonces imagínense, de nuevo, tratar de encajar lo finito en lo infinito cuesta, es difícil. Entonces fíjense en cómo la virtud de la paciencia se hace necesaria. Y es ahí entonces donde Dios nos dice, ok, yo voy a forjar en ti la paciencia, pero tienes que aprender a esperar. Y eso es lo que el salmista está haciendo. Y el tema claramente acá es en quién y qué es lo que nosotros esperamos. ¿Dónde vamos a poner nuestra esperanza? ¿Ya? Porque ciertamente donde ponemos nuestra esperanza es donde nosotros vamos a tener o no la seguridad de nuestra espera. ¿Ya? ¿Y cuál va a ser el límite también de nuestra espera? ¿Ya? ¿Hasta cuándo, Señor? ¿Sí? El Señor te dice, bueno, hasta que la paciencia sea desarrollada en ti. ¿Sí? Entonces, me acordaba estos días también de un cántico congregacional de hace algunos años atrás que nos guiaba más o menos a la misma idea, ¿ya? Este cántico, citando el Salmo 5.3, decía, oh Señor, de mañana oirás mi voz, de mañana me presentaré delante de ti y esperaré, ¿ya? Fíjense, la persona que escribe, el salmista, ¿cierto? En el Salmo 5.3 está declarando exactamente lo mismo. Expongo mi situación de angustia, dolor, de lo que sea, ¿ya? Y lo presento delante de ti, o sea, de nuevo en el Señor. Y allí yo puedo esperar. Si buscáramos realmente en la Escritura textos sobre el asunto de la espera, hay muchísimos. Por lo tanto, es algo importantísimo en la vida del creyente, aprender a esperar, ¿ya? Pero particularmente en lo que nosotros acabamos de leer hoy día, aquí hay tres cosas que yo quiero invitarlos a poder pensar que nosotros podemos extraer del texto y que nos van a ayudar a poder lidiar con la necesidad de la espera, ¿ya? No nos olvidemos de esto. Necesitamos aprender a esperar, ¿ya? La espera se transforma en necesidad cuando nosotros pensamos en que la virtud de la paciencia se desarrolla a través de ello. Lo primero que nosotros tenemos acá es que el salmista espera, así de simple, ¿ya? Eso es lo primero y más claro dentro del texto. Fíjense que del versículo 1 al 5, el salmista, o la espera del salmista, descansa confiando en aquello que Dios hace, ¿ya? Y ahí lo vamos a detallar. Acá el salmista nos da una lista de cosas maravillosas que Dios hizo por él. Por eso yo les decía al principio lo que Dios hace por él y a través de nosotros, ¿sí? Y acá el salmista dice que hay cosas maravillosas que Dios hizo por él, como por ejemplo, vamos a detallarlas después, pero es interesante de que Dios, a pesar de que el salmista está esperando, ¿ya? Esperando, Dios hace cosas en respuesta, y ahí esta es una respuesta ciertamente a través de la meditación en la palabra de Dios, es una respuesta que Dios le da a su espera esperando. Él dice, estoy esperando en ti, Señor. Ok, ¿estás esperando en mí? Aquí está toda mi palabra, aquí está todo lo que yo ya he hecho, ¿ya? Y eso es lo que hace, se zambulle en eso el salmista. Y eh, la primera declaración que hace el salmista respecto a lo que Dios ya ha hecho en él o por él es una de las más lindas de todo el salmo. Y por eso está aquí. Fíjense que dice que el Señor se inclinó a él. Al Señor esperé pacientemente o esperé esperando en el Señor. ¿Y qué es lo que dice inmediatamente después en el versículo 1? Y él se inclinó a mí y oyó mi clamor. Hermanos, el Señor, el creador de todas las cosas, inclina su oído al salmista para poder atender su clamor.
Entonces, ¿habrá algo más reconfortante en medio de la espera que saber de que el Señor del universo inclina su oído a sus hijos? En ese momento en que estamos esperando, en esa espera esperando, ¿habrá algo más hermoso que nosotros podamos tener en nuestro corazón que pueda aquietar nuestra inquietud de saber de que Dios inclina su oído hacia los que claman a Él? Y es muy interesante porque el lenguaje antropomórfico que usa David aquí, el Señor se inclinó, nos está diciendo que el Señor se encurva. Esa es la expresión más eh, literal, tal vez, ¿ya? Es que Dios, Jehová, porque está el nombre de Dios escrito ahí, Jehová, el nombre con el que Dios se presenta a su pueblo, y dice que Él se encurva. Ese inclinarse es justamente lo que hace uno cuando uno va a tomar a un niño en brazos, ¿ya? O sea, Dios, el creador del universo, se curva hacia él y le dice a David, hijo mío, soy todo oídos. Cuéntame, háblame, ¿qué es lo que te inquieta? Esa es la base del salmo. De allí el salmista comienza a desarrollar todo lo que va a decir. De ahí en adelante el salmista nos invita a poder vivir con él su experiencia de espera. Y es acá donde yo los quiero invitar a que podamos enlistar los beneficios eh, que David obtuvo al momento de esperar, o en ese tiempo de espera. Fíjense bien acá. Lo primero está en el versículo 1, la segunda parte del versículo 1, y en el versículo 2, que dice así, Él se inclinó a mí y yo oyó mi clamor. Ahí está la primera acción de Dios hacia David. Y después dice, Él me sacó del hoyo de la destrucción y del lodo cenagoso. ¿Ya? Ahí nosotros tenemos una de las cosas que también Dios hizo. Y lo otro que hizo Dios es asentó mis pies sobre una roca y afirmó mis pasos. O sea, lo saca de una situación angustiante en la que estaba y lo colocó en una situación de seguridad. Eso es lo primero que Dios hizo por David cuando David esperó, esperando al Señor. Lo saca de un lado de peligro y lo coloca en un lugar de seguridad. Lo segundo que hace, fíjense, le cambió el semblante. Porque uno cuando está esperando, generalmente estamos angustiados, ¿ya? Pero ¿qué hace Dios con David? Le cambia el semblante. Porque dice que en lugar de una cara triste y preocupada, el Señor colocó en él un cántico nuevo. ¿Ya? Y eso lo dice el versículo 3. Puso en mi boca un cántico nuevo, un canto de alabanza a nuestro Dios. ¿Ya? Dejémoslo hasta ahí, porque la segunda parte nos ayuda a entender lo que viene después. O sea, en medio de una situación angustiante, estaba en el pozo o en el hoyo de la destrucción y en el lodo cenagoso, Dios, a pesar de eso, coloca en él un nuevo cántico. Le cambia el semblante. Y esto es interesante, hermanos, ¿por qué? Porque el Señor va trabajando poco a poco en la vida de David. Y eso es lo que nos está queriendo también comunicar a nosotros. Porque no se quedó solamente con eso, sino que en el versículo 4, si nosotros leemos acá, en el versículo 4 dice que el Señor lo llevó finalmente a reconocer que por poner su confianza en el Señor, parte diciendo esperé esperando en el Señor, ¿cierto? El Señor lo bendice en gran manera. Versículo 4 dice, cuán bienaventurado es el hombre que ha puesto en el Señor su confianza. Entonces el Señor le bendice en gran manera, es bienaventurado. Y aquí hay un contraste importante, porque el bienaventurado es el que pone su confianza en Dios y no en los soberbios y los falsos. Ese contraste es evidente en el versículo. Básicamente es una forma de poder retratar a las personas en general. ¿Por qué? Porque somos nosotros los que buscamos autonomía, somos nosotros los que somos personas soberbias. ¿Ya? Y por otro lado, la palabra declara de nosotros que somos mentirosos. Aquel que dice que no tiene mentira, miente. Aquel que dice que no tiene pecado, miente. Entonces, fíjense, contraste, poner nuestra confianza en Dios y no en los hombres. Ojo aquí, no está solamente hablando de los hombres como ellos, sino que también yo. Yo soy el primer ser humano, soy el primer soberbio y falso sobre el cual el Señor me está sacando de allí. El Señor me está arrancando de poner mi confianza en mí mismo, en esa búsqueda por autonomía, ¿ya? Mintiéndome a mí mismo, diciendo yo puedo controlar todas las cosas. ¿Ya? El salmista dice, qué bueno que el Señor me hace sacar mi mirada de mí mismo y poder poner mi confianza en Él y no en lo que yo
podría hacer. Entonces aquí hay un elemento fundamental que ya el salmista nos enseña para poder aprender a esperar. Y es el hecho de que nosotros necesitamos aprender a esperar con un elemento fundamental. Y eso es la humildad. La humildad. A los humildes Dios los atiende. Dios se inclinó hacia David. Él se curvó. El Dios Todopoderoso se encurvó hacia su hijo. ¿Por qué? Porque él primero reconoce su debilidad. Él es humilde delante de Dios. No tengo dónde más ir, Señor, sálvame. Y el Señor se inclina. ¿Por qué? Porque el corazón de David, lo que nos dice la Escritura, es que era un corazón según el corazón de Dios. ¿Y qué significa eso? Que era humilde. Sí, David pudo haber pecado innúmeras veces, pero en humildad el Señor siempre lo llamó al arrepentimiento. Y allí restauró a David. Dios atiende a los humildes, pero a los soberbios los mira de lejos. ¿Ya? Entonces, fíjense, hay que ser humildes para poder reconocer lo que Dios está haciendo, pero particularmente lo que Dios ya nos ha dado. Todas aquellas cosas que Dios nos ha dado, ¿sí? David dice así, me has dado tantas bendiciones que no las puedo contar. Fíjense cómo la humildad nos lleva a sacar los ojos de aquello que estamos esperando y ponerlos en todas las cosas que Dios ya nos dio. Y ahí entonces David dice, Señor, qué tremendo esto. Porque si yo me pongo a contar tus bendiciones, no paro. Son demasiadas, Señor. Son demasiadas tus bendiciones. Y eso es lo interesante. El soberbio no logra ver lo que Dios le dio. Porque el soberbio está esperando todavía más. Quiere aquello por lo cual está ansiosamente esperando. Pero aquel que descansa en Dios, mire y dice, Señor, me has dado todo esto. Tengo anhelos, tengo deseos, tengo esperanzas, tengo necesidades y tú las conoces. Pero, ¿cómo voy a olvidar todas las bendiciones que tú me has dado? Y claro, cuando estamos mirando aquello que esperamos, lo que queremos, nos vamos a poner a angustiar, nos vamos a angustiar. Pero si en la misma espera, es la misma espera, miramos todo lo que Dios nos dio, nuestro corazón ya comienza a ser transformado. ¿Por qué? Porque Él nos somete a un estado de humildad que es necesario para poder aprender a esperar. Y eso nos lleva al segundo punto, ¿sí? Lo segundo que nosotros podemos extraer de acá es que nuestra espera, ¿no? O la espera paciente del creyente da testimonio de Dios. La espera del creyente da testimonio de Dios. Eso nosotros lo podemos ver en la segunda parte del versículo 3. Muchos verán esto y temerán y confiarán en el Señor, declara el salmista. Pero luego retoma esa misma idea en los versículos 9 y 10. He proclamado buenas nuevas de justicia en la gran congregación. He aquí, no refrenaré mis labios. Oh Señor, tú lo sabes. No he escondido tu justicia dentro de mi corazón. He proclamado tu fidelidad y tu salvación. No he ocultado a la gran congregación tu misericordia y tu fidelidad. Hermanos queridos, nuestras situaciones de estrés, nuestras situaciones de angustia, nuestras situaciones de hastío por lo que estamos viviendo, cuando decimos, estoy chato de esto, estoy cansado de estar viviendo esta situación. Todas esas cosas eh, ocurren porque nosotros realmente creemos que nos hace falta algo para estar tranquilos. ¿Ya? Y a veces pueden ser cosas buenas. Nos falta salud para estar tranquilos. Pensemos en una persona que vive en una condición de una salud quebrantada. Pensemos en la mujer con el flujo de sangre. ¿Qué es lo que ella estaba buscando? Ella estaba buscando ser sanada. Había visitado médicos, había gastado un montón de dinero en eso, ¿sí? Pero ella ciertamente tenía una necesidad, pero el foco de su necesidad estaba puesto en ella misma. Ella quería ser sana porque ella quería participar de la vida pública, ¿ya? Tal vez encontrar un esposo, casarse, tener hijos, y eso no se le había dado a ella. Pero ella escucha hablar de Jesús de Nazaret, busca ansiosamente, ¿por qué? Porque estaba pensando en ella, hasta que ve cómo Dios está obrando. Jesucristo estaba yendo a la casa de, se me olvidó el nombre del personaje que su hija está, Jairo, a la casa de Jairo, estaba yendo a la casa de Jairo, estaba yendo a atender algo que era, a nuestros ojos, más importante. ¿Ya? La hija de Jairo estaba muriendo, de hecho ellos llegan y estaba muerta, ¿ya? Pero estaba muriendo en ese momento, súper urgente.
Y había una mujer con una necesidad real. No estamos diciendo acá de que nuestras necesidades son irreales. No, pueden ser muy reales, pero seguían estando en sí mismas. Y esta mujer ve como Jesús, y había un montón de gente en ese lugar que querían estar con Jesús, que retrasaron a Jesús, pero ella dice, ok, tal vez no va a poder él decir palabras sobre mí, de que yo sea sana. Y ahí es donde ella deposita su confianza en el Señor. Si tan solo pudiese tocar la punta de su manto, el borde de su manto, yo sé que voy a ser sana porque Él es poderoso. Saca está su necesidad, pero la saca de sí misma y pone su confianza. Ella ya había hecho todo. Y dice, esto es lo último que yo puedo hacer. Y va caminando entre medio de la gente, toca el manto, y Jesús declara, alguien me tocó. ¿Cierto? Los discípulos dicen, Señor, no estamos para bromas, y está todo el mundo queriendo tocarte, y tú vienes a decir eso, no, pero alguien me tocó con fe. ¿Ya? Y el Señor sana. Nuestra situación, y la particular de ella, ciertamente es una necesidad. Las nuestras también pueden serlo. Pero lo que pasa con nosotros es que nosotros olvidamos de lo que Dios nos ha dado ya. Entonces mantenemos nuestra mirada dentro de nosotros mismos, estamos encurvados hacia nosotros mismos. Lutero se refería mucho a eso, ¿ya? Y es la invitación que está haciendo el salmista, es a salir de nosotros y a poder poner nuestra confianza y nuestra fe y nuestra esperanza en otra cosa. Cuando nos olvidamos de todo lo que Dios nos ha dado, es justamente el momento en que nosotros nos comenzamos a poner extremadamente ansiosos. ¿Ansiosos por qué? Por recibir aquello que creemos que nos falta, por aquello que creemos que nos falta. Y eso, hermanos queridos, es un tremendo peligro porque cuando nosotros estamos allí donde creemos que algo nos falta, nos tornamos ingratos. Y la ingratitud es el primer gran pecado de la humanidad. Adán y Eva no vieron la inmensa cantidad de bienes y de bondades que Dios les había dado. Era todo de ellos. Pero ellos creyeron en las mentiras de Satanás de que el árbol que Dios les dijo que no lo podían comer les pertenecía también. La Biblia no dice de que era algo exclusivo de Dios. De hecho, el árbol de la vida es mencionado en el Apocalipsis. ¿Y es dado a quién? A los creyentes. O sea, Dios nos iba a dar ese árbol igual. Pero no era el momento. Adán y Eva tendrían que haber aprendido a esperar. Y ellos creyeron que necesitaban eso para estar completos, plenos. Fueron ingratos con Dios. Y en la ingratitud de sus corazones, ellos pecaron. Cuando nosotros estamos en esta situación de intranquilidad, en medio de la espera, nos transformamos en esto que yo he dicho en otras oportunidades, ateos prácticos. Nos transformamos en ateos prácticos. ¿Por qué? Porque decimos que creemos y confiamos en Dios, pero en realidad no es verdad. Entonces ahí encajamos en esta definición que hace el salmista. Soberbios y los que viven en falsedad o los que hacen falsedad. ¿Ya? Fíjense que nuestro testimonio de Cristo pasa a ser un testimonio falso. Porque decimos que confiamos en Él, pero realmente no lo hacemos. ¿Ya? Y eso es un peligro. ¿Por qué? Porque al final de cuentas somos peor que los incrédulos. Cuesta, ciertamente que cuesta, pero nos tornamos peor que los incrédulos, porque declaramos creer, pero no lo hacemos. Al menos el incrédulo dice que no cree, y se acabó. Para él ya no creyó y listo, se acabó. Entonces, hermanos queridos, el único camino posible para poder ver y reconocer las bondades de Dios es lo que dijimos anteriormente, humildad. Es necesario que seamos humildes, porque cuando no somos humildes es cuando comenzamos a sentirnos chatos de todo lo que está pasando con nosotros. ¿Por qué Dios me tiene en esta situación? Pero nos olvidamos de todas las bondades que el Señor nos ha dado. Francis y Edith Schaeffer, los fundadores del Abril, tenían una declaración de vida, que nuestro trabajo y nuestras vidas sean una demostración de que Dios realmente existe. Esto es no solo algo de el intelecto o de la fe, sino que también tiene que ver con la práctica. O sea, en medio del doloroso tiempo de la espera, nosotros podemos dar testimonio de la existencia de Dios. ¿Por qué? Porque podemos manifestar como el salmista acá una espera activa. La posibilidad de una espera activa, una espera confiada en aquel donde nuestro pie está firme. Eso es lo que le pasó al salmista.
El Señor lo saca de una situación y lo pone en una situación donde Él está firme. ¿Y saben una cosa? Ese lugar es Cristo. Y eso es lo que nosotros vemos aquí en los siguientes versículos. Y es el tercer punto. El Evangelio es nuestra esperanza fiel en el tiempo difícil de la espera. Y eso lo vemos de los versículos 6 al 8, como dice la palabra del Señor. Sacrificio y ofrenda de cereal no has deseado. Has abierto mis ojos. Holocausto y ofrenda por el pecado no has requerido. Entonces dije, he aquí vengo. En el rollo del libro está escrito de mí. Me deleito en hacer tu voluntad, Dios mío. Tu ley está dentro de mi corazón. Hermanos, nos angustiamos en la espera porque nos olvidamos del Evangelio. Y nos olvidamos del Evangelio eh, y lo manifestamos en nuestra frustración. Nos frustramos con aquellos que no tenemos. Nos frustramos con aquellas cosas que creemos que necesitamos. Pero hacemos eso ¿por qué? Porque se nos olvida el Evangelio. De ahí que nosotros necesitemos predicarnos el Evangelio siempre, a cada rato, todos los días. Como decía Lutero, no solamente martillar las 95 tesis, sino que martillar en nuestras mentes y en nuestro corazón el Evangelio constantemente. Porque los versículos 6 al 8 nos presentan a Cristo. Fíjense en el versículo 6. Él es el único sacrificio pleno, agradable y perfecto. Y no solo eso, sino que único. Todo el esquema de sacrificios apuntaban a Cristo. Por eso el salmista reconoce que toda esa parafernalia que había allí no eran otra cosa sino que una sombra de Cristo. Apuntaban a Jesucristo. En el versículo 7 es claro que dice que de él hablan la ley de los profetas. Fíjense que dice que en el libro está escrito sobre él. Es Cristo el que está allí. Y en el versículo 8, solo Cristo se deleita en hacer la voluntad de Dios. Solo Él se deleita en hacer la voluntad de Dios porque la ley de Dios estaba grabada en su corazón. Por eso Él puede cumplir con la ley. Y saben, hermanos, en la obra de Cristo y por haber Él ascendido a los cielos y estar sentado a la diestra de Dios Padre Todopoderoso, envió al Espíritu Santo. ¿Para qué? Para poder grabar su ley en nuestros corazones. Por lo tanto, el camino del Evangelio es el camino que nosotros necesitamos recorrer para poder aprender a esperar, para que se desarrolle la virtud de la paciencia en nosotros. Toda la inestabilidad de nuestra vida en medio de ese lugar de destrucción, que es también una autodestrucción, ¿sí? Es el lugar donde nos autodestruimos, allí donde nuestro pie no avanza, está en el lodo cenagoso, donde nuestro pie no logra salir, Cristo nos viene a buscar. Él nos viene a buscar, nos saca de allí y nos coloca sobre la roca, sobre la seguridad que es Él mismo. Todo lo que nosotros anhelamos está en Él, está en Cristo. Entonces, hermanos queridos, un corazón agradecido de todo lo que Dios ha dado, que es lo que el salmista ve, todo lo que Dios le dio, que no puede contar la cantidad de bendiciones que Dios le dio, se refleja, se ve, se evidencia. ¿En qué cosa? En una boca abundante y permanente gratitud. Nuestra boca proclama esas cosas. Gratitud, gratitud al Señor por lo que Él nos ha dado, por todas las cosas que Él nos ha entregado y que son todas ciertamente buenas. Incluso las situaciones de complejidad, porque Él estaba allí, Él estaba con nosotros, nos rescata de ese lugar y nos pone en un lugar firme. ¿Para qué? Para reconocer que solamente en Él nosotros podemos esperar confiadamente. No significa que nosotros debamos falsear la gratitud. El salmista en ningún momento nos habla de si tú repites mucho esta gratitud, entonces se va a hacer realidad en tu corazón. Eso es una falsedad, una mentira. Primero tiene que cambiar nuestro corazón, ¿ya? No es por una constante, eso se llama afirmación positiva, no sé cómo sea el mantra positivo. La Biblia no nos habla de mantras positivos, sino que nos llama a meditar en todo lo que Dios nos dio y poder dar gracias. Y a veces un pequeño gracias, Señor, un pequeño gracias, Señor, se puede transformar en una gran alabanza de gloria a Dios por todo lo que Dios ha hecho. ¿Por qué? Porque como decía Schaeffer y su esposa, nuestra vida tiene que demostrar la existencia de Dios. ¿Y cómo demostramos la existencia de Dios? Siendo agradecidos. Agradecidos por todo lo que Jesús nos dio. No importa el tiempo que tengamos que esperar.
o por qué cosas estamos esperando. Cuando somos agradecidos por lo que Dios ya nos dio, nuestra vida refleja la existencia de Dios. No solamente que creemos en Él, es más allá, es que la existencia de Dios se hace evidente, que es lo que nosotros vemos acá, ¿verdad? Como dice ahí en el versículo 3, ellos verán esto y temerán y confiarán en el Señor. Hermanos queridos, probablemente nuestras vidas hoy, si nosotros escribiéramos este salmo, diría algo así como, esperé con impaciencia al Señor. ¿Ya? Las palabras estas no son mías, ¿ya? Son demasiado geniales para ser mías. Estas palabras las dijo Spurgeon reprendiendo a su congregación cuando estaba predicando este mismo salmo. Probablemente, hermanos, en nosotros, si nosotros escribiéramos el salmo, diríamos, esperé con impaciencia al Señor. Y esperé impacientemente al Señor. Es lo que nos representa mejor. Es lo más natural debido a nuestras vidas pecadoras. Es lo más natural como pecadores redimidos. Porque siempre nos perdemos, siempre nos desviamos. Si olvidamos el Evangelio, constantemente nos desviamos. En nuestra infidelidad, porque solo Él es fiel, en nuestra infidelidad nosotros negamos permanentemente al Señor y a sus bondades. No somos capaces de ver las bondades del Señor. Pero el Evangelio es lo que nos recuerda que todo aquello que nosotros esperamos, todo aquello que nosotros anhelamos, todo aquello que nosotros queremos ver desarrollado, Cristo ya nos entregó todas esas cosas de manera abundante. Si nos pusiéramos a contar esas cosas, pensemos en el desarrollo profesional. ¿Ya? Es que yo estoy esperando un ascenso laboral porque he luchado. Tal. ¿A qué te lleva eso? ¿A un reconocimiento? ¿Acaso no es más importante y relevante para tu vida, incluso tu vida eterna, ser reconocido como un hijo de Dios? ¿Cómo Cristo te entregó ya lo que necesitas? ¿Quieres reconocimiento? Te reconozco como hijo de Dios. ¿Qué va a ser más importante que eso? Entonces todo lo demás puede esperar. Estoy esperando por un hijo. Conversaba con un amigo estos días respecto de ese tema. ¿Ya? En la imposibilidad del embarazo de su esposa, ellos están hace más de 10 años esperando que se resuelva el tema de la adopción. 10 años. ¿Ya? O sea, él me decía, a modo de broma, ya tengo un magíster, ya un doctorado en espera. ¿Y qué es lo que el Señor le puede seguir diciendo hoy? Sigue esperando. Sigue esperando. ¿Por qué? Porque Cristo se entregó por esas cosas, por nuestras esperas, por nuestras angustias. Cristo ya nos entregó todo eso de manera abundante. Hermanos, necesitamos de la espera para aprender a esperar en el Señor. El Señor nos va a colocar en situaciones de espera, porque Él está desarrollando nuestra paciencia. Detrás de la espera está la virtud de la paciencia, ¿ya? Pero no es una espera inactiva, sino una plenamente activa, como lo veíamos en Habacuc, como lo vemos aquí en el salmista en David, recordando constantemente todo aquello que Dios nos dio. Hagamos ese ejercicio, los invito a que podamos hacer ejercicio constantemente, pararnos frente a el refrigerador y decir, Señor, aquí están todas tus bondades. Pararnos frente del lugar donde guardamos la mercancía y decir, Señor, aquí están todas tus bondades. Mirar, no sé, comodidades de la vida moderna, como el calefón, ¿ya? Que se apaga aquí en la casa. Mañana, no, el martes lo viene a ver, el calefón de la casa. Pero poder ver las bondades de Dios en todas estas cosas. ¿Por qué? Eso nos va a nosotros a ayudar a poder comprender el tema de la espera. Y cuando nosotros esperamos, Él está esperando con nosotros. ¿Te habían puesto a pensar en eso? Pensemos, por ejemplo, la próxima vez que vayamos al médico. A nadie le gusta ir al médico, sobre todo porque nos hacen esperar más que bastante. Nos lleva al límite de la paciencia. Pero piensen en eso siguiente. Cristo está esperando contigo, está sentado al lado. De hecho, te estaba esperando. Cuando tú llegas al consultorio, cuando llegas al hospital, cuando llegas a la consulta médica o del dentista, Jesucristo ya estaba ahí y espera junto contigo. ¿Ya? Entonces podemos ser pacientes. ¿Por qué? Porque lo tenemos con nosotros. Y el hecho de que esté con nosotros en esas situaciones cotidianas de la vida, lo está haciendo ¿por qué? Porque Él se encarnó, Él conoce lo que nos pasa a nosotros cuando ocurren estas cosas y situaciones de espera. Podemos esperar en el Señor. Si Él está esperando con nosotros, Él está esperando con nosotros,
lo hace de manera también activa. ¿Se habían puesto ustedes a pensar de que Cristo está esperando la orden del Padre para venir a rescatar a su iglesia? Si Cristo, hombre, no nos olvidemos nunca de esto, Él está sometido a corporeidad delante de la presencia de Dios, en la seguridad de que va a volver a buscarnos. Entonces, fíjense en esto. Podemos nosotros calcular unos 2000 años de la venida de Cristo, de la primera venida. Yo no sé si tendría la capacidad de esperar 1000, 2000 años, pero Cristo también está en una espera activa. Y esa espera activa de nuestro Señor Jesucristo es la espera para que el Padre de la orden le diga, ahora, llegó el momento, vuelve por tu novia, anda a rescatarla. Si Cristo también sabe de espera y sabe bastante bien sobre espera. La invitación está dada por el salmista aquí, hermanos queridos. Contemos las incontables bendiciones de nuestro Dios. Allí nos vamos a dar cuenta de cuán bueno es nuestro Señor. Y la liberación y la alabanza que derivan de una vida de gratitud en medio de la espera va a ser el testimonio eficaz para los demás. Y de esta forma la gente va a ser inspirada a temer al Señor y a confiar también en Él. Esa es la invitación que nos hace el salmista en esta primera predicación sobre la espera. Oremos. Padre Celestial, te damos las gracias, Señor, porque nuestra espera no es una espera propia cuando esperamos en ti. Tú estás con nosotros, nos acompañas en medio de la espera. Padre Celestial, te rogamos que la virtud de la paciencia se desarrolle en nuestros corazones, Señor, de manera activa, poniendo nuestros ojos en toda la multiplicidad de bendiciones que tú nos das. Padre Celestial, gracias por todo lo que tú nos has dado. Y enséñanos, Señor, constantemente a poder esperar en ti. Oramos, Señor amado, en el nombre de Cristo Jesús. Amén.